Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Con permiso, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí ya listos, preparados con el primer programa en este nuevo día. Juzgue usted. Aquí estamos ya listos, preparados desde el control principal Colombia. Les saluda don Sergio Ramírez. En sala de grabación y efectos, el periodista Andrés Francisco Chávez. Y aquí en el locutorio principal, sus amigos servidores Gabriela Jiménez, Carlos Jiménez. Somos el equipo de Juzgue usted. En este nuevo día, martes 8 de abril 2014, una vez más la restricción vehicular como un servicio del programa para las y los conductores. Les recordamos que la restricción inicia a las 6 de la mañana en punto y finaliza a las 7 de la noche. Hoy tienen prohibido circular adentro del anillo de circunvalación aquellos vehículos cuya placa finaliza con el número 3 o con el número 4. Atención, oyentes de Acerrí, Salitrillos, tomen nota. Dentro de unas horas, suspensión de los servicios eléctricos. Específicamente a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. El sector que comprende es en calle que comunica al Colegio Técnico Profesional de Acerrí. Ahí no tendrán servicio las casas de habitación, tampoco el Colegio Técnico Profesional de la zona. Para hoy martes tampoco tendrán servicio en San Pedro, en las residencias estudiantiles de la Universidad de Costa Rica, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hola amigas y amigos, saludos cordiales a donde se encuentren en este nuevo día. Ya estamos martes 8 de abril del 2014. Costa Rica con presidente electo Luis Guillermo Solís Rivera, preparado para dirigir los destinos de nuestro país a partir de hoy en un mes. Efectivamente, 8 de mayo, durante la ceremonia del traspaso de poderes a celebrarse en el Estadio Nacional. Ayer dio sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación y en la presente edición lo vamos a escuchar. Y esta noche, por el fútbol internacional, el campeón Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta al Toluca en el escenario deportivo a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. La liga desde ayer se encuentra en México y también nuestros compañeros de Deportivas Colombia, los mundialistas de la Copa del Mundo Brasil 2014. La transmisión, por supuesto, esta noche. Estamos en este caluroso mes de abril. Esta semana, el viernes feriado nacional, para recordar la gesta heroica de Juan Santamaría. Por supuesto que los empleados públicos, especialmente haciendo ya sus planes por este largo fin de semana. Y la otra entrante, la llamada Semana Santa, que de santa no tiene nada. Por otra parte, en el Tribunal Supremo de Elecciones trabajan contra el tiempo, el conteo de las papeletas presidenciales ante la presencia de los magistrados, fiscales y funcionarios electorales. Incluso ellos no tendrán fin de semana largo. El tribunal se prepara para la declaratoria oficial del don Luis Guillermo Solís como presidente constitucional entre el 22 o 23 del presente mes. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial para presentarles un resumen de la primera conferencia de prensa oficial que dio ayer Luis Guillermo Solís, presidente electo. Cantidad de temas fueron abordados
el próximo gabinete y sus ministros, las relaciones internacionales, la próxima Asamblea Legislativa, el llamado a una verdadera unidad y consenso nacional. Es parte del llamado del presidente electo, que también anunció que va a ser duro contra la corrupción. El ciudadano presidente que hace un año era invisible en las encuestas electorales. Hoy es el presidente de las y los costarricenses al ganar las elecciones por 1.300.000 votos frente al Partido Liberación Nacional, hoy con la derrota más contundente, avasalladora, con la derrota más contundente en toda su historia. Les recordamos que ustedes pueden participar de la presente audición a través del Facebook en nuestra cuenta Juzgue Usted Colombia. En Twitter también estamos con el nombre Juzgue Usted CR. Les recordamos también que usted puede volver a escuchar cada audición de Juzgue Usted ubicándonos a través de nuestra cuenta en el canal de YouTube con el nombre Juzgue Usted. Estamos en Juzgue Usted para que ustedes nos juzguen. Emisión radiofónica que se origina en los estudios del Grupo Columbia, ubicado en el Distrito Quinto Zapote, Cantón Central, con sus emisoras hermanas. 99.5 FM. 92.7 FM. Columbia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3 en Internet digital. Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista cadena de emisoras Colombia. Cada noche, aquí en Colombia. Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. Una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Mensaje de la AIA. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Colombia. Somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por continuar en sintonía de Juzgue Usted. Estamos ya en la primera parte del programa, audición de hoy martes 8 de abril del año 2014. Bueno, desde el pasado lunes 7, Luis Guillermo Solís y su familia ha tenido que cambiar sus estilos de vida, hasta el lujoso condominio a donde viven con sus vecinos, ubicados en Loma Escalante. Ayer, don Luis Guillermo amaneció como presidente electo de las y los costarricenses. Una de sus primeras actividades, asistir a un acto ecuménico aquí en el puro centro de la ciudad capital. Posteriormente se trasladó a las instalaciones del Radisson
para ofrecer la primera conferencia de prensa ante los medios nacionales e internacionales que están en nuestro país. La cadena Univisión, CNN en español y otros medios importantes en las cadenas noticiosas. Vamos a escuchar las primeras palabras que pronunció el presidente electo en esta conferencia de prensa ayer y que vamos a resumirla en los siguientes minutos. Luis Guillermo Solís Rivera. Quiero nada más referirme brevemente a unos pocos elementos que me parecen importantes de lo sucedido durante estas últimas semanas. Lo primero, subrayar la lucidez del pueblo de Costa Rica, que tras 65 años de hegemonía de bloques tradicionales de poder, ha tomado conciencia de la necesidad de un cambio. Cambio es la palabra emblemática de esta campaña, acogiendo la invitación primero del Partido Acción Ciudadana y después del Partido Acción Ciudadana y otros conglomerados partidistas para cambiar ese rumbo y elegir por primera vez en 65 años a un partido que no representa a esos bloques tradicionales en el poder nacional. A este respecto, quiero señalar que el Partido Acción Ciudadana nació hace 13 años, básicamente enarbolando la bandera de la ética en la política, de la eficiencia en la administración de los recursos del Estado y en la equidad en la distribución de la riqueza. Y esa contribución se hizo gracias al liderazgo, a la visión y a la determinación y compromiso de Otón Solís, nuestro diputado electo por la provincia de San José, cuya labor reconozco, agradezco, subrayo y que me parece debe ser reconocida como el inicio de esta nueva época que nos trajo por la ruta de la alegría hasta la culminación de nuestra victoria anoche. Así es que para don Otón, los compañeros y compañeras que junto con él fundaron el partido, mi reconocimiento y mi agradecimiento por el trabajo desarrollado con tanto compromiso durante los últimos más de 13 años. Entonces tenemos una circunstancia históricamente relevante que tiene que ver con ese factor de cambio, el primero de varios que voy a señalar. El segundo es el tamaño mismo de la expresión popular recogida en el voto ayer. Más de 1.300.000 votos fueron otorgados por el pueblo de Costa Rica al Partido Acción Ciudadana. Eso es más del doble de los votos que recibimos en primera ronda. Y por lo tanto quisiera poner en el debate la claridad, la contundencia, la incuestionable calidad del voto y del mandato ciudadano emitido ayer. Fue un mensaje muy potente que envió el pueblo de Costa Rica al sector político principalmente, no exclusivamente, principalmente, sobre la necesidad de buscar nuevos entendimientos que faciliten el desarrollo del país, que nos permitan movernos del lugar, avanzar hacia un momento de mayor transparencia, de mayor equidad, de mayor prosperidad y de mayor concertación, porque el elemento que contrapuntea la decisión de anoche, que quedó clarísima, que no merece explicaciones ulteriores, es que ese mismo pueblo que otorgó 1.300.000 votos en favor del Partido Acción Ciudadana, decidió en la primera ronda no dar una mayoría clara a ninguno de los bloques de poder en la Asamblea Legislativa. Y eso es una situación que podría parecer, en el mejor de los casos, paradójica y en el peor de ellos, contradictoria. Y sin embargo, a mi juicio, refleja también una parte del mandato de ese mismo pueblo que ayer se expresó con tal determinación. Y es un mensaje de que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que hacer, que acrisolar
acuerdos en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo, que el mandato es por el respeto y el diálogo, por la construcción de entendimientos que trascienden las agendas partidarias específicas y que obligan a la búsqueda de una agenda nacional de buena calidad de aquí en adelante. En lo que toque al Poder Ejecutivo, buscaremos afanosamente esos acuerdos nacionales y nos comprometeremos en el proceso de diálogo nacional que los haga posibles. Esa es una voluntad que no solamente expresamos, verbalizamos durante la campaña, sino que también es la conclusión obligada después de analizar los resultados de anoche. Y yo esperaría que de igual manera este sea el entendimiento de todos los partidos políticos, de manera tal que facilitemos la construcción de estos entendimientos. Y a ese respecto, puntualmente, quisiera aprovechar esta ocasión para solicitar de la manera más respetuosa, pero también más vehemente, a los señores y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa que impiden que se apruebe la reforma a la ley de banca de desarrollo, que la culminen en el curso de esta legislatura. No es posible que esas objeciones impidan que miles, decenas, sino centenares de miles de productores agropecuarios de todo el país, hombres y mujeres que necesitan de esos recursos para producir y para generar nuevos emprendimientos, tengan acceso a esos recursos que hoy están, no están disponibles porque no se cuenta con los recursos legales para ello. Quisiera insistir en ello. Me parece que es una clarísima parte de esa voluntad expresada en las urnas, en lograr que la gente viva mejor. Y para que ello ocurra, especialmente los pequeños y medianos productores y quienes se encuentran en la informalidad, necesitan de capital de riesgo. Y sin entrar en detalles, porque sé que hay un debate en la Asamblea Legislativa que en estos momentos complica esa aprobación, creo que si lo logramos con la Ley General para el Manejo del Recurso Hídrico, podemos hacerlo también en el tema de banca de desarrollo, y quisiera que ello ocurra lo antes posible. Finalmente, el tercer elemento que deseo subrayar sobre esta elección es el de su significado desde el punto de vista de nuestras propias responsabilidades en el Poder Ejecutivo, que también tiene un correlato en la Asamblea Legislativa, razón por la cual agradezco especialmente a la fracción entrante del Partido Acción Ciudadana que nos acompaña en esta conferencia de prensa. Vamos a trabajar de manera muy armónica, como lo hemos hecho hasta ahora, un diálogo fluido, muy constructivo en la administración de la agenda nacional. Pero quiero ratificar nuestro compromiso con los pilares del Plan Rescate, que son los pilares de la propuesta de acción ciudadana que hemos defendido durante los últimos 13 años y que tienen, como ya lo señalé, esos tres objetivos generales de producir una economía más rica para un país más próspero, generar condiciones de distribución de la riqueza y, en tercer lugar, generar una clara administración eficiente y transparente de los recursos públicos. Esto lo digo en el marco de nuestra voluntad de constituir un equipo que reactive la economía interna, que va a estar coordinado por el señor primer vicepresidente, de constituir un equipo que coordine los programas sociales que nos permitan ponerle fin a la condición de pobreza extrema en que viven más de 347,000 personas en Costa Rica y que debe de fundarse en un respeto escrupuloso de los derechos humanos, y también en lo que toca al desarrollo del Estado, tanto en sus relaciones internas como externas, en donde nos hemos comprometido, uno, a llevar adelante una gestión que se base en el concepto fundante de nuestro partido, la acción ciudadana, la consulta permanente con las organizaciones, movimientos, sectores, grupos privados y movimientos sociales, y en el sentido
más general, hacerlos partícipes de los procesos de toma de decisiones, y dos, hacerlo con el objetivo principal de garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. No queremos un Estado ineficiente, no queremos un Estado opaco en la forma como gestione sus recursos, y vamos a empeñarnos en la lucha contra la corrupción, que es la marca distintiva de nuestra organización. La posición, el pensamiento del presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, en esta primera conferencia ya oficial con la investidura de ganador de los comicios de la segunda ronda el pasado domingo. Ustedes escucharon que él va a ser duro, sin contemplación, para todos los actos de corrupción que sean denunciados. Hacemos una pausa a esta hora en la presente audición de hoy martes 8 de abril 2014 para también resumirles las preguntas más importantes formuladas ayer por los periodistas que abarrotaron la sala del Hotel Radisson para requerirle al presidente electo sobre diferentes temas relacionados con su futura administración. Es la hora de esta pausa. Les invitamos para que ustedes hagan su reporte de sintonía desde donde se encuentren, al número telefónico 905-224-4933. También lo puede hacer a través de Facebook bajo la cuenta Juzgue Usted Colombia. Desde el Distrito Quinto, Cantón Central, Ciudad de San José, transmite TILX, la mundialista cadena de emisoras Colombia. Cada noche, aquí en Colombia, Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. Por los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en www.columbia.co.cr. Bueno, ya se dieron cuenta, oyentes, que ayer en horas de la tarde en Heredia, La Uruca, una parte del centro de la ciudad capital, se adelantaron las lluvias en esta fase de transición entre la estación seca y la estación lluviosa. Por lo menos el agua vino a refrescar un poco el ambiente caluroso de esta época, de este mes. El Instituto Meteorológico Nacional casualmente habló de que empieza ya a iniciarse la transición
la estación seca a la estación lluviosa. Así que a prepararnos, porque la sombrilla, paraguas, porque en cualquier momento los aguaceros en acción. Bueno, vamos a la segunda parte para que ustedes continúen escuchando al presidente electo Luis Guillermo Solís Rivera, que por cierto en este mes es una época o un mes muy especial para don Luis Guillermo, porque el 25 de este mes don Luis Guillermo cumple 56 años y lo hará como presidente electo. Ayer en la conferencia de prensa nos permitimos preguntarle sobre la integración del gabinete. Él anunció que iba a aprovechar el pasado fin de semana para estudiar nombres, para analizar los futuros miembros del gabinete, igualmente para instituciones autónomas. Pero también muy importante conocer sobre las cualidades, la idoneidad que debe tener el futuro ministro de la presidencia, el que va a ser el enlace, el eje entre Zapote y Cuesta de Moras en esas negociaciones sobre los proyectos más importantes que requiere la administración Solís Rivera. Esta fue la respuesta que nos dio el presidente electo. ¿Cómo va a ser ese gabinete? ¿Cómo será el futuro ministro de la presidencia? Muchas gracias, don Carlos. Bueno, mire, sobre el tema de las designaciones ya he señalado que serán hechas públicas el próximo lunes y comprendo la ansiedad que esto puede producir en algunos sectores, pero créame que el trabajo se está haciendo de manera diligente. Respecto de mis buenas intenciones el fin de semana, admito que todas se fueron por un tubo, porque había una campaña que cerrar y el sábado no pude trabajar por estar atendiendo precisamente temas de campaña que dieron buenos resultados, dicho sea de paso, los temas de gabinete. Así es que esta semana vamos a tener que trabajar el doble en un par de días para resolver eso que no pude hacer el sábado, porque el domingo evidentemente no podía hacerlo. Y sobre el perfil del ministro de la presidencia o de la ministra de la presidencia, es el perfil que todo el mundo conoce y espera. Tiene que ser una persona de gran madurez política, tiene que ser una persona proclive a la construcción de acuerdos, tiene que ser una persona que conozca muy bien la administración pública, tiene que ser una persona que conozca muy bien el Parlamento y las relaciones parlamentarias, no necesariamente que se haya sido diputado o diputada, que podría serlo, pero que tenga una gran capacidad para convertirse en eso que usted llama el puente entre Zapote y Cuesta de Moras. Obviamente tiene que ser alguien de la absoluta confianza del presidente de la República y de sus vicepresidentes. Creo que tiene que ser una persona que tenga mucha inteligencia emocional para manejar los desafíos de una política que se ha vuelto muy compleja. En la lógica de la acción ciudadana tiene que ser una persona que esté dispuesta a desarrollar un talante consultivo muy fuerte. ¿Ya tiene perfiles? Muchos, sí, varios. Sí, señor. Buenas tardes. Tardes. Don Luis, usted hablaba que la intención es para conocer el estado de cómo entregan el gobierno a las instituciones públicas. ¿Cuál va a ser la directriz en ese sentido? ¿Va a haber un plazo, qué sé yo, por meses, 3 meses, para conocer cuál es el estado y dar ese informe, o que le recuerden cómo está la situación o cómo recibe el país? ¿O cuál va a ser la directriz en ese sentido que se le va a dar a los ministros y a los presidentes ejecutivos? En cuanto al tema de embajadores, usted ha hablado de ministros, ha hablado de presidencias ejecutivas, pero no ha hablado sobre embajadores. Usted ya ha avanzado también en el tema de los eventos de embajadas importantes como Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela, y estos ámbitos. Si tiene también información sobre eso para conocer un poco más. Y nada más para aclarar un punto, como se hablaba de encuentros ciudadanos, lo vamos a seguir viendo en encuentros ciudadanos estos 4 años. El encuentro ciudadano como lo conocemos, ¿verdad? De la representación del PAC, no los actos protocolarios que acostumbran a hacer los presidentes cuando visitan a las comunidades. Gracias.
Sí, muchas gracias, Natasha. Muy pertinentes sus preguntas, como todas las demás. Bueno, mire, sobre el tema de las directrices, yo diría que más que poner una fecha única, deberíamos de poner una fecha máxima de entrega de esos balances. Puede ser difícil tenerlos en poco tiempo, especialmente si hurgamos en el detalle de los temas, y eso es lo que queremos hacer. Pero yo diría que no pueden ser informes que se realicen en más de 3 meses, como máximo. No quiere decir que se pueda hacer antes, como máximo. Me parece que esos son informes que no tienen por qué presentarse de una sola vez, pueden ir presentándose de manera individual y se pueden ir conociendo según se preparen. Sobre el segundo tema de las embajadas, más bien del servicio exterior, reitero lo que ya señalé. Conversé con el señor ministro de Relaciones Exteriores, con Enrique Castillo, hace ya varias semanas, en unas conversaciones a las que él invitó a ambos candidatos, y acordé con el señor canciller que para evitar que quedaran acéfalas las oficinas de representación de Costa Rica en el exterior, podíamos diferir el regreso de los embajadores, no de carrera, sino los embajadores que habían sido nombrados por razones políticas, hasta 2 meses, es decir, hasta finales del mes de junio, para que las señoras y señores embajadores tuvieran suficiente tiempo para despedirse del gobierno anfitrión, para conversar eventualmente con alguno de sus sucesores, para hacer el traslado de sus menajes y para que sus hijos e hijas, en caso de tenerlos, pudieran terminar con tranquilidad el curso escolar. También le dije al señor ministro que en algunos casos podríamos pedir que se agilizaran esos nombramientos de forma tal que no haya un retraso considerable en la designación y entrada en función de los nuevos embajadores y embajadoras, que yo esperaría tengan las mismas condiciones de calidad profesional y de temple político que tienen las embajadoras y los embajadores de carrera. Es decir, estaré buscando personas que tengan idoneidad profesional de acuerdo a los estándares del Servicio Exterior de la República. Por el momento no hemos hecho ninguna consideración de ese tema porque no hay necesidad de hacer todo en pelota, ¿verdad? Hay un par de meses más para tomar esas decisiones. Creo que los embajadores y las embajadoras de Costa Rica tienen las condiciones, los actuales, las condiciones para continuar ejerciendo el cargo con excelencia durante los próximos 2 meses. No veo necesidad para atropellar ese proceso. Y aquellos embajadores o embajadoras que se vengan al país antes de los 2 meses previstos con el señor canciller serán sustituidos, como es usual en la vida diplomática, por un encargado de negocios o una encargada de negocios que cumplirá con las funciones del titular de esas embajadas durante el tiempo necesario para la sustitución. En todo caso, yo esperaría, según las disposiciones de la Contraloría General de la República, que el nuevo cuerpo exterior, en aquellos casos, otra vez, de designaciones políticas, que creo que son como 19 embajadores y embajadoras, estén en sus cargos a finales de este año, es decir, en el otoño boreal. Gracias. Perdón, y los encuentros ciudadanos, sí, los encuentros ciudadanos serían los encuentros no protocolarios para ir a inaugurar una cañería, sino los encuentros en donde el presidente, sus colegas, colaboradores, colaboradoras, ya sea vicepresidentes o ministros, porque los encuentros ciudadanos no tienen por qué ser encabezados por el presidente, puede haber muchos encuentros ciudadanos diferentes al mismo tiempo en distintas partes del país, se arrollen las mangas y trabajen con la comunidad usando metodologías participativas como las que hemos utilizado en otros momentos para precisamente estimular ese diálogo necesario con estas comunidades y fuerzas de la sociedad civil. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera consultarle cuáles van a ser sus primeras acciones en el combate contra la corrupción en la función pública y las primeras acciones que vaya a adoptar el gobierno con respecto al saneamiento de la economía nacional, el tema del control del gasto, la reforma fiscal, pero van a ser esas primeras acciones en esos 2 campos. Con todo gusto. Vamos a empezar por lo segundo, que es bastante más complicado y
muy del interés de todas y todos. Le voy a pedir a don Helio Fallas, que es el coordinador del equipo económico, que nos oriente a ese respecto. En relación con los temas económicos, el tema fiscal va a ser uno de los aspectos que se iría a analizar ya en cuanto a las medidas concretas que se deberían de tomar. Aquí yo creo que es importante no solamente el dar una orientación clara en términos del país, sino también en términos internacionales. Esto porque sabemos muy bien que hay organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los mismos inversores extranjeros que compran nuestra deuda, que están esperando una primera decisión, digamos, de parte nuestra. Sobre esto también quiero ser claro que en las conversaciones que hemos venido sosteniendo con el Ministerio de Hacienda, ya hemos tenido coordinación sobre ese particular y una acción que en realidad se tomó es el tema de los sobrebonos. En realidad a mí se me consultó que si estaba o no de acuerdo con que esto se debía tramitar, y mi criterio es que sí, que claro, para no atrasar más y además dar una buena señal en términos a los, digamos, sobre todo a los inversores extranjeros. También he hablado a pesar de que no éramos gobierno, también se me contactó para hablar sobre ese tema con algunas organizaciones internacionales. Entonces, ahí lo importante es el ver cómo vamos a abordar el tema del déficit fiscal, pero ya con una visión no solamente corto plazo, sino de medio plazo. Por el lado de la política cambiaria, ahí también hemos venido conversando con el Banco Central, y ahí lo más importante es ver que esas variaciones en el tipo de cambio, como lo tuvimos hace unas semanas, no se siguieran presentando. De hecho, primera vez fuimos al Banco Central, ya ellos habían tomado medidas para que eso no ocurriera, y eso ya lo hemos visto que en los últimos días ya no ha habido esas oscilaciones tan grandes. Esos serían, digamos, tal vez dos de los aspectos que les puedo comentar, que tal vez son los más urgentes, pero también hay otros en los cuales tenemos que pensar, y es el tema, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo. Para esto se va a coordinar diría que en los próximos días, pues sería muy rápido, para ver el avance que ellos han tenido en el Plan Nacional de Desarrollo, y para, sobre todo, explicarles cuáles son las prioridades del nuevo gobierno, de manera que el próximo año ya se vayan involucrando prioridades en materia del Plan Nacional de Desarrollo y también en materia del presupuesto, ¿verdad? También acá aprovecho para comentar también que ya hemos iniciado una labor de planeamiento estratégico ya a nivel general de lo del gobierno, y en el caso de la parte económica, pues, y en la parte social también ya hemos venido conversando sobre ese particular, para que toda la acción del gobierno sea una acción coordinada, coherente, que esto en materia pública a veces es difícil, pero ya hemos ido avanzando también en eso. Y sobre el tema de corrupción, Jimena, usted habla de las acciones inmediatas, y yo voy a tener que decirle que no puedo comentárselas porque van a ser contundentes. Ya lo verá la comunidad. No vamos a andar por las ramas en ese tema.
Bueno, este fue un resumen de la conferencia de prensa con el presidente electo Guillermo Solís Rivera ante una nutrida presencia de medios de comunicación, porque don Luis Guillermo ahora es noticia las 24 horas del día. Así vaya a la panadería de la esquina a comprar el pan como él lo hacía anteriormente. Es todo lo que queríamos ofrecerles a ustedes para que juzgaran estos temas importantes analizados por el presidente electo. Vamos a concluir la presente audición con nuestra sección de clasificados. Es sobre una casa que se alquila aquí en el distrito Zapote. Tiene 3 dormitorios. La propiedad 370 metros cuadrados, sala, comedor, cocina, cuarto de pilas, baño con tina, cochera para un vehículo, amplias zonas verdes y muy segura, lo más importante. El precio mensual, 300,000 colones. La información la obtiene en el 88 22 3699. Este es un aviso económico. El otro, se vende condominio en Colima, en condominio El Rosal, ubicado de Palí, Colima, 15 metros al sur. La información también en el 87 10 40 40, obviamente en horas hábiles. Les agradecemos por supuesto su sintonía en este martes ya 8 de abril del año 2014 y les recordamos que para hoy, a partir de las 8 de la mañana, no tendrán servicio eléctrico en Acerrí, específicamente en Salitrillos. Tampoco tendrán servicio eléctrico en San Pedro, en las residencias de la Universidad de Costa Rica, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muchísimas gracias don Sergio. Hasta mañana, si Dios lo permite. No se les olvide que hoy por la noche la Liga frente a Toluca en este campeonato eliminatoria de la Conca Champions. La Liga Toluca y la información, por supuesto, con la mundialista Deportivas Colombia, en transmisión desde muy temprano, 4:30, desde México, el escenario de este encuentro deportivo. Continúen con la programación regular en este nuevo día martes desde cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.